Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquel día, la arena de Júpiter no parecía un estadio. Parecía un altar. 40.000 respiraciones contenidas bajo una cúpula de luz azul, 40.000 ojos esperando el mismo tipo de espectáculo de siempre. La fuerza aplastando a la fragilidad, la tradición corrigiendo la insolencia, el universo colocando a cada criatura en su lugar. Y entonces una humana entró en la arena. Pequeña, silenciosa, casi ridícula, a primera vista. El tipo de presencia que hacía sonreír a la multitud antes siquiera de que comenzara la pelea. Solo que, a veces, el error más caro de una civilización entera cabe exactamente dentro de una sonrisa. Yo me llamo Buck Sorbin. En aquella época, analista cultural jefe del Júpiter Observer. 27 ciclos cubriendo guerras rituales, duelos diplomáticos, torneos sancionados por el Consejo, crisis interestelares resueltas a golpes y orgullo. Ya lo había visto todo, o eso decía yo para impresionar a los pasantes y mantener lejos a la competencia. La mañana de aquel torneo, el aire de la gran arena vibraba a un nivel casi físico. Estaba el olor acre del combustible de los drones de transmisión, el dulzor artificial de las bebidas servidas en los anillos superiores, el sudor ácido de especies que regulaban el calor por la piel. La gravedad local estaba ajustada al estándar federativo, pero en aquel lugar, no sé. Parecía más pesada. Tal vez por la expectativa. Tal vez por ese tipo de silencio que se forma cuando 40.000 personas quieren sangre y todavía fingen civilidad. Fue Pell quien la vio primero. Mira eso, Bugs. Apunté mis realces oculares hacia la zona de registro. Entre los braquianos blindados y los faz de patas invertidas, había una figura humana. Mujer. Piel rosada. Cabello oscuro atado hacia atrás con la brutalidad práctica de quien no quiere ni un mechón interfiriendo con la visión. Nada en ella parecía hecho para un torneo de fuerza. Nada. ¿Nombre? Pregunté. Pell ya deslizaba los datos en su visor. Lucy Reeves. Tierra. Primera humana clasificada para el gran torneo de fuerza. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque parecía inevitable. Los humanos habían ingresado oficialmente en la Sociedad Galáctica hacía poco tiempo. 6 años. Un suspiro. Y el Consejo, en ese celo político que siempre aparece disfrazado de progreso, había decidido abrir espacio para una representación interestelar ampliada. Quedaba muy bien en el decreto. Mucho menos bonito cuando la realidad entra en una arena contra monstruos que rompen concreto reforzado con los propios puños. Dicté mis notas allí mismo, sin la menor vergüenza de mi prejuicio. Humanos, originarios de un pozo gravitacional moderado, estructura ósea sin refuerzo mineral avanzado, masa muscular inferior al promedio competitivo. Entusiastas, sin duda. ¿Aptos para esto? Casi con certeza, no. Pell soltó aquel ruido extraño que su especie hacía cuando se divertía demasiado. Deberías dejar el periodismo y dedicarte al humor. Por favor, respondí. Mira a su primer oponente. Graor Blue. 3 veces campeón del sistema Drax. 2 metros y medio de furia apenas contenida por reglamentos deportivos. Músculos en capas. Estructura ósea con infusión metálica. 4 brazos. Un historial tan lleno de lesiones infligidas que la mitad de su biografía parecía un expediente forense. Esto no es una pelea, dije. Es un rito funerario con público. Yo creía eso. Peor aún, me gustaba creerlo. La ceremonia de apertura pasó entre destellos láser, voces oficiales y símbolos que ya nadie se tomaba muy en serio. Apenas le presté atención. Bajé al área de preparación en cuanto pude. Una credencial de prensa abre puertas, sobre todo cuando el espectáculo todavía no ha empezado y todos suponen que sabes lo que estás haciendo. Lucy estaba sentada sola en un banco sencillo, envolviendo sus manos con vendas. Vendas. Tela.
Nada de exoesqueleto de compresión, nada de refuerzo cinético discreto, nada. Aquello me incomodó más de lo que debería. Había, en cada uno de sus gestos, una calma seca. Económica. ¿Lucy Reeves? Pregunté, activando el traductor. Bax Orbin, del Observer. ¿Puedo hacerle unas preguntas antes del combate? Ella levantó el rostro y sonrió. No esa sonrisa diplomática que usan las especies recién integradas para parecer menos amenazantes. Era otra cosa. Como si ya supiera exactamente lo que yo pensaba. Claro. Usted es la primera humana en clasificarse al gran torneo. ¿Cómo, exactamente, ocurrió eso? Ella siguió ajustando las vendas. Gané las clasificatorias. Igual que los demás. Debí haberme dado cuenta ahí. El tono seco. La forma de cortar la espuma. Pero imagino que entiende las desventajas físicas. La especie humana viene de un mundo. Conozco las estadísticas, me interrumpió, sin alzar la voz. Llevo escuchando sobre mis desventajas desde que llegué. ¿Y aún así cree que puede luchar contra alguien como Graor Blue? Terminó la última vuelta sobre el puño. Se puso de pie. Había algo curioso en la manera en que distribuía el propio peso. Ni relajada ni tensa. Lista. Eso era todo. Señor Orbin, ¿ha estudiado la historia humana? Lo básico, sí. Entonces sabe que pasamos milenios luchando entre nosotros. Mientras muchos corrían tras las estrellas, nosotros todavía estábamos perfeccionando el arte de sobrevivir cuando alguien quería partirnos en dos. Hice un gesto impaciente. Muchas especies tienen pasado guerrero. Tal vez. Pero no todas tuvieron que hacerlo sin ventaja natural. Iba a responder. No pude. La arena rugió a lo lejos. Otro combate terminaba. El cronograma colocaba a Lucy y a Graor enseguida. Por un instante, y todavía me irrita recordarlo, sentí lástima por ella. Todavía puede retirarse, dije. No es vergonzoso retroceder ante Graor. Ella se rió. No fue arrogancia. Fue casi, sorpresa. Ustedes realmente no entienden a los humanos. Y pasó a mi lado. En ese momento, lo juro, pensé que estaba delirando. Hoy sé que estaba diagnosticando. Cuando el anuncio retumbó por la arena, la multitud ya estaba preparada para reír. Graor entró como siempre entraba, brazos en alto, metal reflejando los focos, cicatrices exhibidas como diplomas. El suelo parecía sentir su peso. El aire también. El público respondió con ese tipo de ruido que no es aplauso ni grito, es hambre. Entonces llamaron a Lucy Reeves, de la Tierra. Ella entró caminando. Nada más. Sin pose. Sin desafío a la multitud. Sin coreografía tribal, sin provocación ritual. Caminó hasta el centro como si ya hubiera hecho aquello antes, aunque fuera en otro mundo, bajo otros soles, contra formas de vida que sus ancestros jamás habrían imaginado. Las risas llegaron en oleadas. Las escuché todas. Graor inclinó su enorme cuerpo hacia ella, mientras los micrófonos de la arena captaban cada sílaba. Esto es un insulto. ¿Me mandan una criatura rosa para divertirme? Lucy se quedó callada. Ríndete ahora, continuó él. Tal vez te deje salir entera. Más risas. Una arena entera de acuerdo con la lógica del tamaño. Entonces ella dijo, con una voz demasiado limpia para aquel lugar. ¿Piensas matarme hablando o vamos a pelear? La reacción de la multitud fue inmediata. Un ruido colectivo, breve. Ese sonido que hace cualquier audiencia cuando alguien cruza una línea y, por un segundo, todos adoran que lo haya hecho. Graor no lo adoró. Voy a partirte por la mitad, humana. El árbitro dio la señal. Y el universo, de algún modo pequeño y brutal, se salió de sus rieles. Graor avanzó con la apertura clásica draxiana, 4 miembros cubriendo ángulos simultáneos, presión máxima, cierre rápido.
Un movimiento hecho para aplastar la vacilación del oponente antes incluso de la segunda respiración. Pero Lucy ya no estaba allí. No fue solo rápida. Fue, irritantemente precisa. Graor atravesó el punto donde ella había estado. Giró. Ella ya había salido de la línea. Volvió a atacar. Lucy hundió la cadera, escapó por debajo, giró, desapareció. Nada teatral. Nada vistoso. No estaba bailando. Estaba leyendo. Fue entonces cuando Pell murmuró a mi lado. ¿Está jugando con él? No, respondí, sin apartar la vista de la arena. Lo está estudiando. 2 minutos. Eso fue lo que tardó la multitud en dejar de reír. 2 minutos de un campeón colosal persiguiendo a una criatura que no le daba el choque limpio, el intercambio frontal, el consuelo de ver confirmada por fin su superioridad física. Graor empezó a irritarse. Y la irritación, en la arena, pesa más que la armadura. Deja de correr. Rugió. Lucy se detuvo. Así de simple. En el centro de la arena. Quieta. Está bien, dijo. El silencio que cayó entonces fue casi religioso. Graor embistió de nuevo, esta vez con la alegría brutal de quien cree que por fin ha llegado el error. Lucy avanzó. No hacia afuera. Hacia adentro. A partir de ahí, sinceramente, hubo un momento en que mi grabación se volvió inútil. No porque los sensores fallaran, sino porque mi cerebro tardó demasiado en aceptar lo que estaba viendo. Ella entró en su guardia, desvió la línea de fuerza, golpeó articulaciones, haces nerviosos, conexiones expuestas entre placas musculares. Golpes cortos. Feos, incluso. Nada heroico. Eficientes. Graor retrocedió con un hilo oscuro escapando de sus fosas nasales. ¿Cómo? Lucy retomó la base. Segundo asalto. No sé quién respiró primero en la arena después de eso. La pelea cambió de forma. Graor seguía teniendo poder, claro. Poder suficiente para desmontar un blindado ligero si conectaba de lleno. Pero el poder, descubrimos aquella tarde, es un idioma pobre cuando el otro lado habla anatomía, timín y paciencia depredadora. Lucy dejaba que él construyera su propia ruina. La fuerza se convertía en impulso. El impulso se convertía en apertura. La apertura se convertía en dolor. 5 minutos después, uno de los brazos inferiores de Graor ya colgaba en un ángulo incorrecto. Su respiración estaba descompasada. La de ella, controlada. No perfecta. Humana. Fuerte de una forma irritante, porque parecía crecer a medida que la pelea empeoraba. Entonces Graor consiguió golpearla. Un impacto en la sección media. Sólido. Brutal. El golpe lanzó a Lucy por el aire. Hubo un estallido de reacción en la multitud, alivio, casi alegría. Como si el cosmos hubiera corregido la anomalía. Graor la señaló y se rió. ¿Ves? Así es como se rompen las criaturas frágiles. Tu especie es débil. No eres nada. Lucy se levantó despacio. Hizo una pequeña mueca. Respiró una vez. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era peor. Gracias por la demostración. Ahora me toca a mí. Caminó hacia él. Graor, todavía saboreando su propia certeza, lanzó el brazo superior derecho en un arco destructor, directo a su cabeza. Lucy plantó los pies. Levantó el brazo izquierdo. Bloqueó. El sonido, nunca lo olvidé. No fue un golpe. Fue una colisión de premisas. Un trueno seco dentro de la arena, seguido por un ruido más íntimo, más horrible. El brazo que se rompió fue el de él. El miembro de Graor se dobló en un ángulo imposible. Fragmentos de hueso atravesaron la piel gris. El rugido se convirtió en un grito breve, animal, humillado. Y 40.000 espectadores se quedaron mudos. Mudos. A veces vuelvo a ver ese instante en grabaciones antiguas. No por el golpe. Por el silencio que vino después.
Por la sensación colectiva de que una mentira muy cómoda acababa de morir frente a todo el mundo. Lucy ni siquiera movió los pies. ¿Te rindes? Graor respondió con otra carga, pero ya no era combate. Era negación. Lo que vino después fue demasiado rápido para parecer pelea y demasiado claro para parecer casualidad. Otros 2 miembros inutilizados. Sangre. Caída. Rodilla al suelo. Respiración fallando. Me rindo, alcanzó a decir. El árbitro apenas terminó la declaración de victoria y la arena explotó en caos. No fue celebración unificada. No. Fue desorden cognitivo a volumen máximo. Gritos. Discusiones. Teorías instantáneas. Acusaciones de trampa. Revisiones biométricas de emergencia. Expertos improvisados en las gradas. Yo solo fui capaz de hacer una cosa, correr. Encontré a Lucy en el borde del área de combate, bebiendo agua como si acabara de salir de una sesión de entrenamiento exigente, no de demoler una convicción civilizatoria. ¿Cómo lo hizo? Pregunté, jadeando, con el grabador activo. Ella me reconoció. Ah. El reportero escéptico. Le rompió el brazo estando quieta. Los huesos humanos no deberían soportar ese impacto. Lucy tomó otro trago de agua. Y entonces me dio la respuesta que cambió mi artículo, y, si soy sincero, cambió mi carrera. Ustedes cometieron un error básico. Creen que, porque venimos de un mundo de gravedad moderada, somos más débiles. Pero el cuerpo humano no fue moldeado solo por la gravedad. Fue moldeado por la confrontación. Por la repetición del estrés. Por la necesidad de sobrevivir. Señaló discretamente hacia la arena, donde los drones médicos rodeaban a Graor. Los huesos humanos se remodelan bajo carga. Se vuelven más fuertes cuando se les exige. Nuestros músculos, nuestros tendones, nuestra resistencia, todo en nosotros aprendió a responder al desafío. Yo todavía trataba de ordenar aquello. Pero eso no lo explica todo. Ella inclinó la cabeza. No. No explica la parte más importante. ¿Cuál? Nosotros perseguíamos hasta que la otra cosa caía. Antes de las naves, antes de las colonias, antes de la diplomacia. La resistencia no es un detalle biológico para los humanos. Es herencia. En ese instante, algo helado recorrió mis zarcillos espinales. Porque entendí. No por completo. Todavía no. Pero lo suficiente. Nosotros, en la Federación, habíamos medido densidad ósea, masa muscular, presión de mordida, torsión articular, absorción de impacto. Habíamos comparado tablas. Construido gráficos. Declarado conclusiones. Solo que no habíamos estudiado la cosa correcta. La historia. Aquella noche reescribí mi artículo desde cero. Destrocé la primera versión, la segunda, la mitad de la tercera. Dormí mal en la cápsula de alojamiento, rodeado de datos sobre guerras humanas, deportes de contacto, sistemas de entrenamiento, supervivencia en ambientes extremos, adaptación fisiológica y una cantidad incómoda de registros sobre humanos que seguían peleando aún heridos, exhaustos o en inferioridad numérica. La frase de ella no se me iba de la cabeza. No nos adaptamos solo al entorno. Nos adaptamos unos a otros. Eso era difícil de digerir. La mayoría de las especies ascendentes de la Federación evolucionó para evitar daño, rodear el riesgo, resolver el conflicto antes del impacto. Los humanos también aprendieron eso, claro. Pero no antes de atravesar eras enteras en las que el riesgo tenía rostro, idioma y bandera propios. Al día siguiente, el torneo amaneció distinto. 2 competidores se retiraron antes siquiera de enfrentar a Lucy. La explicación oficial fue precaución médica. Nadie se la creyó. Ella avanzó directamente a la semifinal. El nombre del próximo adversario corrió por las pantallas gigantes de la arena. Torno Blast. Fenriano. Campeón de gravedad pesada. Estructura ósea casi irrompible.
Pel silbó por lo bajo. Si pasa a este, se acabó. Tal vez ya se acabó, respondí. Ni siquiera noté cuando dejé de hablar como escéptico y empecé a hablar como testigo. La semifinal no tuvo la arrogancia de la primera pelea. Torno no se burló. No sonrió. No la subestimó. Entró en la arena como un guerrero antiguo, pasos contenidos, reverencia a los 4 cuadrantes, enfoque absoluto. Casi 3 metros de altura, un tórax absurdamente ancho, piel azul oscura marcada por patrones de clan. Y aún así, lo más impresionante de él no era su tamaño. Era la disciplina. Cuando Lucy entró, la multitud reaccionó de una forma nueva. Todavía había nerviosismo, todavía había incredulidad, pero ahora también existía expectativa real. Miedo, quizá. Una buena audiencia reconoce cuando no está viendo un truco, sino el nacimiento de un problema. En el centro de la arena, Torno ofreció el saludo tradicional. Vi tu combate anterior. Peleas con honor. No cometeré el error de Graor. Lucy estrechó su mano. Yo también estudié tus combates. Tu técnica es impresionante. Eso me inquietó más que cualquier provocación. 2 combatientes respetándose significa una pelea peor para quien quiere explicaciones simples. Y fue exactamente eso. No hubo carga ciega. No hubo trampa emocional barata. Hubo distancia, cálculo, lectura mutua. Torno usaba alcance y disciplina. Lucy usaba movilidad, observación, ausencia total de desperdicio. Era una partida brutal de ajedrez cinético. Durante minutos, ninguno de los dos se dio a la prisa. Entonces Torno aceleró. Todavía recuerdo el sonido de su masa cortando el aire. Para alguien de ese tamaño, aquella velocidad parecía incorrecta. Secuencia de golpes, barrido bajo, avance angular. Lucy esquivó casi todo, pero no todo. Fue arrojada al suelo y, durante algunos segundos, pasó a luchar puramente a la defensiva. Pel se inclinó hacia adelante. No puede sostener esto. Los fenrianos fueron hechos para el esfuerzo prolongado. Tal vez. Pero yo ya no hablaba con convicción. Hablaba con una extraña esperanza. Lo cual, para un periodista, es peligroso. Lucy empezó a cambiar los ángulos. No huía. Preparaba. Cada retroceso colocaba a Torno unos centímetros donde ella quería. Cada bloqueo gastaba un fragmento específico de su maquinaria. Y entonces ella entró. Breve, afilada, casi invisible. Un golpe debajo de la caja torácica. Torno lo sintió. Su respiración cambió. 2 veces más, en ventanas mínimas, Lucy alcanzó puntos que nadie en las gradas parecía comprender, pero su cuerpo sí comprendía. Lo suficiente para perder precisión. Lo suficiente para empezar a fallar. Grupos nerviosos, murmuré. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Pel. Buena pregunta. Pésima respuesta. El combate pasó de los 10 minutos. Algo raro en aquel torneo. Ambos sudaban. Ambos respiraban con esfuerzo. El suelo de la arena ya estaba marcado por impactos, arrastres, microfracturas en la superficie reforzada. Torno decidió terminarlo. Lanzó un golpe de estocada total, de esos que acaban con discusiones, o con carreras. Lucy giró. Solo un poco. Redirigió la línea de su brazo lo suficiente para sacarle el eje. Y antes de que cualquiera de nosotros entendiera, ella ya había encajado una palanca imposible. No voy a romantizarlo. No fue bonito. Fue ingeniería corporal en estado puro. Usando el propio impulso del fenriano, Lucy lo arrojó contra el suelo. La arena tembló. Bebidas cayeron en los niveles superiores. Sentí la vibración en el esternón. En el segundo siguiente, ella ya tenía su brazo atrapado en una llave articular, en un ángulo para el que aquella estructura poderosa jamás había sido diseñada. Ríndete, dijo ella, con una calma excesiva. Torno intentó salir usando fuerza. Ella ajustó 1 centímetro. Solo eso.
Fue suficiente. El campeón fenriano se detuvo. Me rindo. Bien peleado, humana. Y ahí lo supe. Antes de la final. Antes de las cifras de audiencia. Antes de los titulares. Toda la galaxia había llegado tarde a una verdad que los humanos cargaban desde mucho antes de mirar al cielo. La adaptabilidad es una forma de violencia cuando hace falta. La final llegó en el mismo ciclo. La adversaria era Tiki Fang, lisoriana, veloz, aérea, elástica, el tipo de competidora que muchos consideraron la respuesta ideal para Lucy. Si no se podía vencerla con fuerza, quizás se podría con velocidad. Solo que Tiki tenía velocidad. Lucy tenía lectura. La pelea duró 5 minutos. 5. Lucy desmontó las maniobras aéreas de Tiki con un estilo terrestre que nadie allí reconoció al instante. Cerró espacio, cortó rutas, neutralizó giros, eliminó opciones. Cuando entró la llave final, Tiki ni siquiera esperó el daño. Se rindió. Y así, frente a una arena entera que todavía trataba de alcanzar mentalmente el primer shock del torneo, Lucy Reeves, de la Tierra, se convirtió en campeona. Campeona galáctica. Humana. Real. Innegable. Después de la ceremonia, la encontré sola en el área reservada para los vencedores. La pulsera maciza del campeonato parecía demasiado grande en su muñeca, casi absurda. Y aún así, parecía pertenecer allí. Felicidades, campeona, dije. Ella alzó la mirada. Gracias, señor Orbin. Supongo que tiene más preguntas. Solo una. ¿Qué pasa ahora? Lucy tardó unos segundos en responder. No porque no supiera, sino porque sabía exactamente el peso de la respuesta. Ahora la Tierra deja de ser tratada como una nota al pie biológica. Esperé. Ella continuó. Esto no fue solo ganar. Fue corregir una lectura equivocada. La Federación midió a los humanos del modo más cómodo posible. Masa, densidad, gravedad, retraso tecnológico. Pero nosotros somos el resultado de algo que ustedes estudiaron poco. Presión continua, conflicto, adaptación. Muchos van a considerar eso preocupante. Solo si están pensando en amenazar a la Tierra. Lo dijo con tanta tranquilidad que fue peor. Luego respiró y suavizó la expresión. Nosotros no queremos guerra. Ya hemos tenido demasiada. Pero aprendimos de ella. Esa es la parte importante. Los humanos convierten el desafío en herramienta. El dolor en ajuste. El límite en entrenamiento. Apagué el grabador, pero seguí escuchando. Porque, a veces, el periodista termina la entrevista y el ser vivo empieza a comprender el peligro. Volví a mi puesto aquella noche con un texto nuevo en la cabeza y una clase de incomodidad que no me abandonó desde entonces. Nos equivocamos sobre los humanos. No en un detalle. En el fundamento. Creímos que la fragilidad aparente era fragilidad real. Confundimos cordialidad con docilidad. Interpretación abierta con incapacidad latente. Vimos una especie joven, recién llegada, sonriente, curiosa, y decidimos que la sonrisa era el dato más importante. No lo era. Detrás de la diplomacia humana existe una memoria biológica larga. Una memoria de persecución, de resistencia, de improvisación bajo presión, de aprender en el impacto. Y cuando esa memoria entra en una arena, o en una guerra, imagino, aunque prefiero no imaginar demasiado, no pide permiso a las teorías que construimos sobre ella. Lucy Reeves no ganó solo un torneo. Le arrancó a la Federación el derecho a seguir cómoda en la ignorancia. Y lo peor, o quizá lo más honesto, es que lo hizo sonriendo. Si llegaste hasta aquí, entonces ya entendiste el tamaño del archivo que acaba de abrirse. Entonces dime en los comentarios, ¿la Federación subestimó a los humanos por arrogancia, o por miedo a reconocer en que puede convertirse una especie forjada en conflicto entre las estrellas? Si estuvieras en el Consejo Galáctico, ¿acercarías a la Tierra como aliada, o empezarías a observarla con cautela?
Si quieres mantener la señal activa para los próximos registros, ya sabes qué hacer. Si este relato merece seguir circulando por los corredores de la Federación, fortalece el registro. Y si quieres dejar tu postura oficial sobre el caso Lucy Reeves, registra tu decisión en el consejo de abajo. Porque después de Hopter, una cosa quedó muy clara. El problema nunca fue descubrir de qué estaban hechos los humanos. El problema fue darse cuenta demasiado tarde.